Bien, el mensaje del día de hoy es como la continuación de la clase de la mañana. Bien, recapitulando lo que vimos en la mañana, voy a mencionar solamente lo más importante. La liberación es el pan de los hijos. Recuerden el pasaje donde una mujer se acerca a Jesús y le dice, mi hija está endemoniada. Y Jesús le dice, no te puedo dar lo que le toca a los hijos. Y nosotros ahora en Cristo somos hijos, por lo tanto tenemos derecho al pan de la liberación. Y aclarando solamente para reforzar este punto, si tú eres hijo de Dios, tienes derecho al pan de la liberación. Tienes derecho. Dios no te va a negar la comida y Dios no te va a negar liberarte de aquello que te lastima, de aquello que te hace daño. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios no somos perfectos. Y con eso no estoy diciendo ni dando ideas para que peques y luego quieras regresar para que Dios te libere. El hecho es que no somos perfectos y a veces vamos a cometer equivocaciones, pero deberíamos siempre de buscar el pan de la liberación. Muchos se fueron de la iglesia, muchos han abandonado la fe, justamente porque no se creen hijos. Se creen lo que la mujer creía, perrillos. Porque la mujer dice, sí señor, pero aún los perros comen de lo que se cae de la mesa. Y les decía que muchos predicadores, muchos escritores aluden a que nosotros deberíamos de imitar a la mujer. Sí, debemos de imitarla en la fe, no en la identidad. Porque no eres un pueblo ajeno a Dios, somos iglesia, somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios tenemos derecho a la comida, no a lo que sobra, sino a la comida. Bien, el mensaje del día de hoy se llama el rinoceronte y el mosquito. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Sí, le puse este título en relación a lo que vamos a hablar el día de hoy. Parte de la clase tiene que ver con el origen de Satanás. Hoy vamos a profundizar un poquito y vamos a hablar de un poco de la teología del diablo. No lo vamos a ver a profundidad, pero vamos a ver lo más importante. ¿Y por qué hablo del rinoceronte? Bueno, porque el rinoceronte tiene una de las pieles más gruesas del reino animal. Su piel puede ir de 1,5 centímetros a 5 centímetros de grosor. 5 centímetros. O sea, tu piel, tú le clavas una aguja y te sale luego sangre, ¿no? Te inyectan y la aguja pasa como Juan por su casa, ¿no? Pero un rinoceronte tiene 5 centímetros de grosor de piel. Y su piel en su mayoría, igual que su hueso, está formado se me fue el nombre, queratina, la cosa de la que están hechas tus uñas y tus cabellos. Entonces, la piel es tan gruesa. Ahora, lo que siempre me llamó la atención del rinoceronte desde la universidad, la primera vez que yo escuché este dato, es que una bala no puede matar fácilmente a un rinoceronte. El rinoceronte aguanta un balazo. Es imposible, casi imposible, que tú puedas matar a un rinoceronte con un balazo o que la bala penetre en su piel, porque su piel es gruesa, es fuerte. Pero al mismo tiempo que es fuerte, es gruesa, su piel tiene orificios por donde un mosquito puede ingresar y puede empezar a chuparlo. Y es increíble que algo tan fuerte sea al mismo tiempo tan débil. No lo puede matar una bala, pero sí lo puede matar un mosquito. Los rinocerontes se bañan de lodo. Ellos acostumbran darse baños de lodo por defenderse justamente de los insectos.
Porque una bala no lo puede penetrar. Pero un mosquito le mete la ponzoña, las garrapatas se le clavan y comienzan a chupar a la sangre del rinoceronte. Lo pueden enfermar y lo pueden llegar a matar por infecciones, por contaminación que el pobre animal puede sufrir. Es increíble que no podamos derribar a un rinoceronte con una bala, pero también es increíble que un rinoceronte pueda ser derrotado o maltratado, perdonen las expresiones, pero un rinoceronte con animales será incomodado. O sea, ¿qué sientes tú cuando un mosquito te pica? Sientes ardor y sientes incomodidad, te lo quieres quitar, tienes la necesidad de rascarte todo el tiempo. Yo pocas veces he visto a una persona con una garrapata, pero recuerdo ver a mi perrito con garrapatas en Cancún. Y el pobre caminaba y traía muchas garrapatas en la piel y él solamente se rascaba y de repente caía en desesperación, que salía corriendo y se iba al agua para poder calmar el ardor que los insectos le provocaban. Una bala tal vez solamente pueda golpear un rinoceronte, pero un mosquito puede derribar. Y el diablo no opera como una bala. El diablo no opera como una bala. El diablo opera como un mosquito entre nosotros. Por eso nosotros necesitamos piel de rinoceronte y un baño de lodo de rinoceronte. Porque si no nos vestimos de eso, entonces un mosquito podrá derribarnos. Es importante que el cristiano, como hijo de Dios, se revista de piel, se revista de lodo como un rinoceronte para poder soportar el ataque del diablo. Quiero comenzar hablando de dónde viene Satanás. Doctrinalmente hay dos pasajes en la Biblia que nos relatan el origen de Satanás. Uno está en Isaías, el otro está en Ezequiel. No vamos a leer los dos, solamente vamos a leer uno, que a mí es el que se me hace un poco más descriptivo y adecuado para el mensaje de hoy. Así que vamos ahí a Isaías, por favor, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Para que si quieren leer el pasaje en casa, de regreso, solamente tienen que hacer un apunte mental. El otro pasaje está en Ezequiel, y si uno está en Isaías 14, el otro está en Ezequiel 28. O sea, 14 por 2, 28. En el 28 de Ezequiel vas a encontrar este otro relato que justamente describe a Satanás. Entonces, Isaías 14, a partir del versículo 14. Voy a leer desde el versículo 12, para tener un poquito más de contexto. Dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía a la tierra y hacía temblar a los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto y que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor,
cada uno en su tumba. Pero a ti el sepulcro te ha vomitado como a un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces cadáver pisoteado. Bien, los primeros versículos son los que nos describen a Satanás. Lee en tu casa el pasaje de Ezequiel para que tengas un poco más de contexto. ¿Cuál es el pecado de Satanás? Y aclaro que el pecado original no tiene nada que ver con sexo. El pecado original tiene que ver con el pecado de Satanás. ¿Cuál es el pecado de Satanás? La rebelión, el orgullo. Que Satanás, adelante, bienvenidos. Que Satanás quiere ponerse en el lugar de Dios. Satanás es probablemente uno de los ángeles más hermosos del cielo. Algunos estudiosos dicen que Satanás tenía los instrumentos pegados a su cuerpo, que la creación de Satanás fue celebrada, fue aplaudida. Cuando los ángeles vieron a Satanás, vieron hermosura sin igual. Y Satanás cumple con el papel de la adoración. Justamente por eso algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que Satanás está por eso tan relacionado a la música. Porque Satanás ha imitado el modelo del cielo, pero lo ha volteado ahora para destruir. Por eso la música es una de las mayores herramientas para Satanás. Y Satanás quería ponerse en el lugar de Dios, y después de que Dios lo ve, entonces lo echa del cielo, lo arroja, lo saca del cielo. Y aquí están algunos de los apuntes teológicos importantes. ¿Quién creó el infierno? Muchos creen que Satanás se preparó su casita para irse allá porque Dios lo echó. No, Dios creó el infierno. ¿Por qué lo creó? Bueno, porque en esencia Dios, si lo vemos en un razonamiento filosófico, si lo vemos también en un razonamiento lógico, el cielo existía, pero no existía el infierno. Pero como Satanás pecó, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? ¿A dónde echamos a Satanás? Si Satanás pecó, y entonces, ¿cómo podemos hacer en la lógica que el mismo lugar donde está Dios habite el diablo o Satanás? ¿Eso se puede? No. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Diseñar el lugar donde haya personas apartadas o ángeles apartados de Dios. Por eso las personas vamos al infierno. Por eso, quien no tiene a Dios va al infierno. ¿Qué pasó, América? ¿Quién tentó al diablo para que pecara? ¿Quién lo tentó? Nadie lo tentó. Él solito dijo, quiero ser como Dios. Por eso, América, ese es el pecado original. ¿Por qué el hombre tiene derecho a redención? Porque el hombre fue tentado. Por eso el hombre tiene derecho a perdón, porque fue tentado. Satanás no tiene derecho a perdón, porque de él surgió el pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, este es el lugar de donde sale Satanás. Pero él era el lucero de la mañana, era el querubín de los querubines, era hermoso. Y yo diría que es hermoso. No encuentro en la Biblia un pasaje que diga que ahora son feos. Se nos presentan feos, nos asustan, pero los demonios, pienso, que siguen siendo hermosos. No lo sé. Bueno, vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Ya definimos de dónde viene Satanás. En Efesios 6 tenemos una descripción de lo que sucede en el ambiente
espiritual. Tenemos una descripción de lo que sucede en el ambiente espiritual. Efesios 6, versículo 10, por favor. Por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Leamos con atención el versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Notan lo que dice este pasaje? Lo que está diciendo Pablo. Él dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Contra quiénes entonces? Contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es decir, hay una guerra en lo espiritual. Ustedes saben que en este momento hay una guerra que Estados Unidos bombardeó los desarrollos nucleares de Irán. Ustedes saben que hay una guerra entre Irán e Israel. Saben que hay una guerra ahí en la Franja de Gaza y todo esto. Bueno, esa es una guerra que sucede, pero esa guerra es resultado de lo que está sucediendo ¿dónde? En lo espiritual. Por eso Pablo nos aclara que nosotros no tenemos una guerra en lo físico, sino que tenemos una guerra ¿dónde? En lo espiritual. Y como hijos de Dios, nuestras batallas no pueden ser libradas en lo físico. Nuestras batallas deben ser libradas ¿dónde? En lo espiritual. Por eso la mayor arma del cristiano es la oración. Porque la oración es la disciplina espiritual donde desarrollo esa guerra. Me encanta la historia de Pablo Olivares, rockero, entrado en el satanismo. Él cuenta que antes de salir de su casa, él estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios y él había decidido ir por el camino torcido. Y entonces su mamá siempre oraba por él. Y él se había dado cuenta de que cada vez que las cosas le salían mal, era porque su mamá oraba por él. Un día él dice que va entrando y a la casa y va tirando todo, rompiendo su paso. Llega a la puerta de su mamá, abre la puerta casi empujándola y le dice, ya te dije que dejes de orar por mí. Cada vez que tú oras las cosas me salen mal. Porque, ¿qué es mejor? ¿Gritarle a un hijo que se va a perder y hacer guerra con él? ¿O qué es mejor? Orar por él. Porque orar por él es lo mejor que podemos hacer. ¿Me están entendiendo? Entonces, como hijos de Dios, nuestras batallas deben de ser libradas en lo espiritual. Pregunta, ¿por qué el diablo está ensañado con nosotros? ¿Por qué el diablo quiere matarnos? ¿Por qué, si su bronca es con Dios, por qué el diablo quiere matarnos a nosotros? Es una buena respuesta. El hombre fue creado, dice el libro de los Salmos, como la corona de la creación. Nosotros como hombres, dice la Biblia, somos menos que ángeles. Y siendo menos que ángeles, tenemos contacto directo con Dios. Nosotros somos el lugar, el tiempo, el espacio donde Dios desea gobernar. Es decir, el hecho de que Satanás fuera echado del cielo es un evento que sucedió ¿dónde? En el cielo.
Pero en la tierra, cuando Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra, ¿qué le dio al hombre Dios? Potestad, autoridad, ¿sobre qué? Sobre la creación. Hizo el modelo perfecto. En el Edén encontramos el modelo correcto de la creación. Nosotros cuando venimos a Cristo es como si fuéramos regresados al Edén. El Edén simboliza el lugar adecuado, el momento perfecto, el escenario correcto donde Dios y el hombre pueden estar. Y como Satanás no tiene lo que el hombre sí tiene, como Satanás no puede obtener lo que el hombre sí tiene, pero sobre todo, como Dios ha definido que quiere gobernar entre los hombres, entonces Satanás quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso nos quiere destruir. Satanás tiene por misión destruir a todo humano, sea hijo de Dios o no. Porque hay cristianos que piensan que el diablo solamente se va contra los cristianos. No es cierto. Cuando un niño es violado, Satanás está teniendo éxito. Cuando un hombre adultera, Satanás está teniendo éxito. Cuando un hombre se pierde en sus debilidades, Satanás está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque el destino del hombre es eterno. Lo que Satanás no quiere destruir no solamente es tu vida presente. Escucha, iglesia, es más que eso. Por eso Satanás te tienta, porque Satanás lo que busca destruir es tu eternidad. No, lloramos por el cáncer, lloramos por las enfermedades incurables. Hay algo peor que eso, iglesia. Y eso peor es que pierdas tu eternidad, porque eres eterno. Satanás ya tiene su castigo. Satanás ya ha sido enjuiciado. Él ya perdió, él va a perder. Cuando venga Cristo en el cielo y enfrente al anticristo, la Biblia ya dice qué es lo que va a suceder con él. Pero la Biblia no dice qué es lo que va a suceder contigo. Eso lo decides tú. Y esta guerra no se pelea en lo físico. Esta guerra se pelea en lo espiritual. Por eso necesitamos comprender esto. Ahora, ¿cómo actúa el diablo? Esto se revela en el primer libro, en Génesis. Vamos ahí a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1 dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Entendamos y sobreentendamos, porque ahí hay algunos pensamientos medio extraños sobre que si era la serpiente o era Satanás. Obviamente era Satanás, porque hay algo que Satanás puede poseer, y puede poseer animales, puede poseer cuerpos. ¿Cómo sabemos que el diablo está sobre mí? Pues porque está sometiendo mi mente y mi corazón. Y en este momento la serpiente está siendo usada por Satanás justamente para hacer caer al hombre. Lean conmigo una vez más. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no nos ha dicho no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir.
Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como ¿quién? Como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Querer ser como quién? Y él va y siembra la misma mentira en el hombre y le dice, el día que comas de ese fruto, tú vas a ser como quién? Como Dios. Entonces el diablo toca la mente de la mujer. ¿Qué tocó Satanás? La mente. ¿Por dónde entran los mosquitos? ¿Por dónde entran los demonios? Por la mente. Esto es teología, iglesia, por favor. Necesitas saber esto, porque necesitas comprender cómo es que el diablo opera. ¿Dónde operan los demonios? En la mente. En la mente. Allí es donde el diablo opera. Y Satanás hace una proposición. ¿Es cierto? ¿Es cierto que si comes ese fruto vas a morir? ¿Es cierto que está sembrando el diablo? Duda. ¿En serio? ¿Es cierto? Y luego siembra mentira. No es cierto. Lo que sucede es que cuando comas de él, tú vas a ser como Dios. De manera que hay tres cosas que suceden en la mente de Eva. Número 1. En Eva cambió su idea acerca de Dios. Número 1. Eva cambió su idea acerca de Dios. Dios no quiere que yo sea como Él. ¿Quién se lo dijo? Satanás. Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que sea como Él. Segundo pensamiento, segunda cosa que cambió en la mente de Eva. Su idea acerca del fruto. Y aquí viene algo bien emocionante. Porque Satanás le presentó el fruto como una bendición. ¿Cómo lo presentó? Como una bendición, como una ganancia. El día que comas de ese fruto, no morirás, sino que serás igual a Dios. Conocerás el bien y el mal. Presta atención, iglesia, porque así es como te tiembla Satanás. Él te dice, ¿es cierto que tomar es malo? Te voy a dar una bendición. Tómate una, no pasa nada. Porque la tentación es presentada como un beneficio. Hace tiempo tuvimos el caso de una chica. Ella era joven, era cristiana, no tenía relaciones sexuales, pero su esposo era un miserable chamaco de 20 y tantos años y ella no tenía 18 aún. Y la forma en que él, usado por el diablo, le presentaba la tentación era la siguiente: vamos a tocarnos sin tener sexo real. Beneficio sin pecar. ¿Es cierto que estás fornicando? Si solamente nos tocamos, ¿es fornicación? ¡Ay, buena pregunta! ¡Baboso! Sí, es fornicación. Oh, yo pensé que no. Porque la tentación es presentada como un beneficio. ¿Es cierto que si no pagas el pasaje completo estás robando? Yo me he sentido tentado a echarle 3 pesos al bus ese donde le echas 8.
traigo 3 nada más, o le echo la de a 10 o los 3. ¿Es cierto que estás robando? Mira, échale 3, al fin las 5 veces pasadas le echaste 10. Porque la tentación es presentada como una bendición. Así es de que, iglesia, tienes que considerar los beneficios que ganas, porque probablemente tú piensas que estás ganando un beneficio, pero tal vez el diablo te está tentando y te está ofreciendo un beneficio, y eso terminará mal, porque entonces cambiarás la percepción del fruto. ¿Qué iba a traer el fruto para Adán y Eva? ¿Qué iba a traer? Muerte, conciencia. Ellos eran inocentes. Adán y Eva eran inocentes antes de comer el fruto. Por eso cuando Dios se aparece otra vez les dice ¿dónde están? ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta ahora que estaban desnudos. Y Dios les pregunta, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Porque ellos en su inocencia no entendían esta diferencia. Pero Eva consideró el beneficio de comer el fruto. Y la tercera cosa que cambió en la mente de Eva, las consecuencias. Su idea acerca de las consecuencias. Ella dijo, el diablo me está presentando un beneficio. Si como el fruto voy a ser igual a Dios. Entonces no va a haber consecuencias malas si como el fruto. Es así como pensamos todos. Cuando somos tentados por Satanás, pensamos que ese beneficio nos va a traer algo, pero no nos va a traer ese beneficio. Lo que nos va a traer es el juicio de Dios, el pecado, y de ahí el resultado. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces, ¿dónde trabaja el zancudo, el mosquito, perdón? ¿Dónde trabaja el diablo? ¿Dónde? En la mente. Y yo necesito tener una piel de rinoceronte, pero además necesito tomar el baño de lodo para estar cubierto contra los insectos, porque Satanás lo que va a tocar es mi mente. Ahora voy a hablar de 3 lugares donde Satanás toca nuestras vidas, 3 áreas, 3 frentes de lucha. Número 1, la carne. Apúntalo. Satanás obra en el frente de la carne, en el campo de la carne. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. A partir del versículo 19 dice así: las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Las obras de qué? ¿De qué está hablando? De la carne. Lo que estamos a punto de leer en este momento es lo que nuestra carne busca por naturaleza pecaminosa, porque dice la Biblia que el pecado pasó de Adán ¿a dónde? A toda la humanidad. Entonces nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. Y una cosa es que tu naturaleza avance, pero otra muy diferente, que Satanás la use contra ti. Por eso la Biblia dice que somos tentados ¿dónde? En nuestras debilidades. Por eso si tú eres débil con la bebida, la primera idea que vas a escuchar de Satanás es esta: una no es ninguna. Ese es el diablo hablándote en tus debilidades. Pero todo mundo sabemos de nuestro amigo que si se toma una, jamás la va a librar. Sabemos que nuestro amigo que es débil en el sexo, sabemos que donde caiga, no va a regresar. ¿Me está entendiendo? Sí. Porque Satanás te tienta en donde tu carne es
débil. Sigan leyendo conmigo. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. O sea, por si alguien cree que solamente es eso, no. Todo lo que se le parezca a esto es la naturaleza pecaminosa de la carne. Les advierto ahora, como antes, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Lo dice categóricamente. Ahora, primero a los tesalonicenses, nuevamente Pablo, nos habla de cómo trabajar sobre esto. Primero a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Capítulo 4, perdónenme. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4. La voluntad, versículo 3, perdón. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda ¿a qué? A controlar su propio cuerpo de una manera sana, santa y honrosa, sin dejarse llevar ¿por qué? Por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él. En este asunto, el Señor castiga todo esto. Como ya lo hemos dicho, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Voy a dividir esto en dos partes por este versículo 8. Dice, por tanto, el que rechaza estas instrucciones. ¿El que rechaza qué? ¿Qué instrucciones? ¿Qué instrucciones? Seamos más claros, más profundo, vamos. ¿Qué dice ahí? Ahí está. La voluntad de Dios es que sean santificados, versículo 3, que se aparten. ¿Que se qué? Que se aparten. Muchos cristianos hacemos esta oración. Ay, Dios. Oh, Señor. Está tan bueno este hombre. Y luego hacemos este error. Esto es fatal. Esto no es cristiano. Y si tú oras así, te lo digo de una vez, Dios no te va a responder esa oración. Oramos así. Dios, apártalo de mí. Esa oración es antibíblica, porque la instrucción respecto de tus debilidades carnosas es aléjate. Huye del pecado. Aquel que cree que tiene el carácter para soportar la tentación está hablando antibíblicamente. Lo que debe de hacer es huir de la tentación. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo quería violar? Salió corriendo. ¿Qué dice Pablo acerca de la tentación? Huyan de las tentaciones. Ahora, escucha esto, dice este pasaje. Quien rechaza esta instrucción no rechaza a un hombre. ¿A quién rechaza? A Dios.
Por eso hay un día donde Dios te dice, te lo pedí 1, 2, 3, 4, 5. ¿No quieres? Dale. Porque tú piensas que estás rechazando la voz de tu pastor. No, estás rechazando la voz de Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? La instrucción en el campo de batalla de la carne no es una, no es ninguna, no es tú puedes, no es con condón no pasa nada, no es si nos tocamos no pasa nada, no. Respecto de las debilidades de la carne, para no pecar en esos, para no caer ahí, la instrucción es aléjate, huye, porque eres débil. Y si no me haces caso, no te está hablando un hombre, te está hablando Dios. Así es que, ¿qué debo de cambiar? ¿Cuál es mi baño de lodo? ¿Cuál es mi piel gruesa? Cambiar la idea en la mente de que puedo con eso. Si sigues pensando absurdamente que puedes, ¿cuál es el mejor dicho de los borrachos? Yo lo dejo cuando quiera. Ah, esa es la voz del diablo. No pueden. No pueden. Hoy pasa lo mismo con los celulares. ¿Sabes por qué tu hijo no puede soltar el celular? Porque ya se convirtió en adicción. ¿Sabes que la pornografía es el equivalente a la cocaína? Cuando una persona está a punto de introducirse a la pornografía, su mente comienza a liberar exactamente los mismos químicos cuando un cocainómano está a punto de drogarse. Es el mismo escenario. Por eso las personas son adictas a la pornografía. Por eso las personas son adictas al celular. Por eso, padres, escuchen claramente. No basta que le digas a tu hijo, deja de usar el celular. No basta, se lo tienes que quitar. Porque si tú no se lo quitas, él no es lo suficientemente fuerte para salir de ahí. No lo es. Felicidades por tu Biblia. ¿O no es tuya? Les cayó allá. ¿Me están entendiendo? ¿Qué debo de cambiar entonces? Mi mente. No puedo. Adiós. Tengo que ver la forma de salir de aquí. No puedo. Tengo que salir huyendo. Tengo que salir de aquí. Hay que tirar de la casa todo aquello que me representa ocasión de caer. En la casa de un amigo una vez vi en su refri cervezas. Cristiano. Y ahora, después de años, no lo suelta. Porque él creía que podía. ¿Qué tengo que cambiar? Mi mente. No puedo. Segundo campo donde opera el diablo. En el mundo. ¿En el qué? Mundo. En el mundo. Vamos a leer Romanos 12, por favor. Romanos 12. Versículo 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El versículo 2 dice así, no se amolden ¿a quién?
al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3 cosas describen la voluntad de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y aquí es donde entra esta pregunta categórica. ¿La voluntad de Dios es cómoda? ¿Es dulce? La voluntad de Dios probablemente sea de las cosas más dolorosas que un cristiano puede vivir. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Te puede doler, te puede incomodar hasta lo profundo, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Pablo nos llama a no formar parte del pensamiento del mundo, porque el pensamiento del mundo justamente tiene que ver con todos los pensamientos de hoy. Hace tiempo, Coldplay sacó una canción que se llama I Price. Yo adoro, yo oro. Y un montonal de cristianos salieron a decir, ¡ay! Coldplay está cantando We Pray. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Alguien sabe cuál es la religión que profesa el cantante de Coldplay? El de las cosas, ¿no? Que adoran las cosas. La naturaleza. Él cree que todo es Dios. Que Dios es el árbol. Que Dios es mi prójimo. Y él cree que si toco un árbol, estoy tocando a Dios. ¿Eso es cierto? Pero ahí andan los cristianos. We pray. Tonterías. Abrazamos las filosofías del mundo. Por eso sé cuando una persona necesita ser liberada de todo eso. ¿Saben que los cristianos que han visto toda su vida mucha televisión, saben que están llenos de esa filosofía? A los amantes de Star Wars, a los amantes de Star Trek, a los amantes de las series, Two and a Half Men, ¿cómo se llama? La del Big Bang Theory. Todas esas cosas tienen filosofías impregnadas que están en nosotros. Y nosotros nos hemos amoldado a esa filosofía. Y necesitamos liberarnos de ahí. Por eso hoy a muchos cristianos se les dificulta pelear contra cuando se les pregunta, ¿crees en Dios? Sí, ¿por qué? Y más cuando les preguntas, ¿la virginidad es un derecho o es moral? ¿La virginidad es un derecho o un valor? ¿El aborto es pecado? Les voy a lanzar una fuerte. ¿El amor homosexual es verdaderamente amor? ¿Y ustedes cómo saben? Porque si tomamos en cuenta que lo perfecto era en el Edén, Dios instituyó ahí cómo iba a ser el amor. Desde un hombre y una mujer. Estoy de acuerdo contigo, pero si alguien me dice que ama a una persona del mismo sexo, ¿no la ama? Podría a lo mejor manejar el valor de algunos sentimientos, pero no del amor, porque Dios es amor. Buena respuesta.
¿Me están entendiendo? No podemos responder a esas preguntas porque hemos sido llenados de la filosofía del mundo y nos estamos convirtiendo hacia ellos. A mí me encantaba Naruto. Pero cuando me di cuenta de que Naruto sacaba su poder del zorro de las 9 colas que estaba dentro de él y que eso le hacía, que cada vez que había momentos en el que él se dejaba posicionar y gobernar por ese demonio. ¿Ves de lo que estoy hablando? Pero ahí estoy, baboseando con Naruto. Filosofías del diablo que están en el mundo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta tentación del diablo? Santiago 1, versículo 14. ¿Qué nos dice? Santiago 1, versículo 15 dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez más, ha sido consumado, da a la luz muerte. Es decir, cuando yo abro, de lo que se estoy hablando del mundo, es de las puertas que nosotros podemos abrir. Si tú piensas que ver una serie o cierta película no le estás abriendo puertas al diablo, yo te invito a considerarlo 2 veces. América. ¿Cuáles son los valores que esas series comparten? Si encuentras una serie en la que el valor no sea un valor bíblico, tú estás observando algo que no comparte la Biblia. Ahora, escuchen esto, no me voy a poner un manto santurrón a decirles que no veamos tele. No voy a hacer eso. El problema, iglesia, es que nos echamos 4 capítulos de una serie, pero cuando se trata de leer 4 capítulos de la Biblia, llegamos a la mitad de uno y nos quedamos dormidos. Ese es el problema. Cuando escucho música, no puedo aguantar una canción cristiana simplemente porque no me cabe en mi paradigma mental. Eso significa que no estoy acostumbrado al pensamiento cristiano, al pensamiento bíblico, salvando las canciones cristianas que están bien, porque hay un montonal de canciones cristianas que, ¡qué pena! En serio. Por eso todo está ¿dónde? En la mente. ¿Qué debes de cambiar, iglesia, para trabajar la tentación? Tu mente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ya vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Me encanta. Practiquen, ¿qué? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El problema de muchos es que no practicamos el dominio propio. Empecé a ver el capítulo 1 de la serie y me quedé picado. Y no tengo el dominio propio para ponerle pausa. Empecé a hacer X cosa y no tengo el dominio, empecé a jugar Xbox o lo que sea, y no tengo el dominio propio para decir media hora es suficiente. ¿Me están entendiendo? Dominio propio. ¿Dónde opera Satanás? Número 1, en la carne. Ya vimos, tengo que huir, tengo que cambiar esto en mi mente. Número 2, en el mundo. Necesito cerrar las puertas que el mundo me está abriendo para mostrarme el camino del diablo. Y número 3, con esta estamos ya terminando. El lugar donde opera finalmente Satanás. Satanás tomará una presa
que sea accesible. Se los dije una vez en la serie pasada en la que hablamos de practícalo, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la cita base de esta serie? Justamente 1 Pedro 1:5. Dice, practiquen el dominio propio, es decir, fortalécete, hazte fuerte. Porque Satanás anda como león rugiente. Y tenemos que hacer el paralelismo. ¿Los leones son los que cazan en la manada? No, solamente hay un león alfa en una manada y toda la manada es de leonas. ¿Quiénes cazan la comida? Las leonas. ¿Quién le trae la comida al león? El león. Y entonces cuando un león caza, ¿qué es lo que caza si todo el día se la pasó dormido? Al débil. Un león solamente caza animales enfermos, heridos, lastimados, débiles. Y si Satanás te va a destruir, no será por otra cosa, sino porque eres un cristiano débil en la fe. Terminemos esto en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Es la parábola del sembrador. Voy a leer solamente la parábola y luego leemos el significado, porque esta es la parábola que Jesús cuenta y después cuenta el significado de la parábola, porque Jesús enseñó en parábolas. Atención, chiquillos. Versículo 3, Mateo 13, versículo 3. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un hombre salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Jesús cuenta esta parábola y luego sus discípulos en secreto le preguntan, Jesús, explícanos la parábola. En el versículo 18, Jesús nos explica la parábola a sus discípulos. Dice el versículo 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ¿y no la qué? ¿Por qué no la entiende? ¿Por qué no la entiende? Porque hay problemas ¿dónde? En la mente. Porque no estamos listos para ofrecer atención. No estamos listos para captar la palabra. Todo está en la mente, iglesia. Satanás va a llegar y te va a meter cosas en la mente, te va a disparar, te va a bombardear con ideas, con pensamientos, de manera que en tu mente no puedas recibir el evangelio. El Espíritu Santo toca en el Espíritu, pero la puerta es la mente, el corazón. Por eso Satanás a veces te mete pensamientos y tal vez a veces te hace sentir. A veces no te va a decir una no es ninguna. A veces simplemente vas a escuchar su voz que te dice, eres un borracho y no eres nada. Da igual que te la tomes o no. ¿Estás escuchando? Dos voces diferentes. El problema ¿dónde está? En la mente que lo recibe. ¿Me están entendiendo? Dice Jesús después, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Corazón y mente es lo mismo. Esta es la semilla sembrada junto al camino.
Solamente la palabra llegó tan cerquita de ti que vino un pájaro. Los pájaros simbolizan demonios que vienen y te quitan lo que no hay. ¿Por qué? Porque no pusiste atención. Iglesia, ¿quieres ser más fuerte y evitar que el diablo como mosquito venga y te tiente? Pon atención. Por eso les pido que traigan su Biblia a la mano. Perdónenme, pero luego estamos en la predicación y están con el celular. ¿Y saben qué es feo? Que descaradamente se estén riendo de lo que están viendo en el celular. No están prestando atención y luego van a ir afuera y van a pecar y se van a equivocar. El diablo los va a tirar por algo que no escuchaste y que debiste de haber escuchado cuando estabas baboseando en el celular durante la predicación. Mente, iglesia, mente. Deja que tu mente sea receptiva al Señor. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero no tiene raíz. Dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no es cómoda. Porque cuando te hagas cristiano, los primeros que se te van a voltear son tus cuates y tu familia. Y como no la recibiste con toda la mente, entonces te vas. Por no sentirte despreciado, por no entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dolorosa, incómoda, pero buena, agradable y perfecta. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño, ¿el qué? ¿Dónde surge el engaño? En la mente. ¿Dónde te engaña Satanás? En la mente. El engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Presten atención al versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Quédate ahí, solo quiero leerte lo que dice Lucas 8. Es el mismo pasaje, pero me encanta cómo Lucas toma las palabras de Jesús. Lucas 8, versículo 15. Pero la parte que cayó en buen terreno, escucha esto, son los que oyen la palabra y con corazón noble, o sea, con una buena actitud y bueno, la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Actitud, buena intención, perseverancia. Iglesia, ¿quieres crecer? ¿Quieres tener la piel de rinoceronte para aguantar a los mosquitos del diablo? Necesitas actitud. Necesitas la actitud correcta. Perseverancia. Escúchame, iglesia. Como pastor te lo digo. Si el sábado te fuiste a empuercar, sea lo que hayas hecho, el domingo a las 11:30 te veo aquí. Porque este es el lugar para los rotos. Este es el lugar para los sucios. Este es el lugar para los enfermos, para los que hemos sido tratados de destruir por Satanás. ¿Me dices amén? Amén. Iglesia,
deshazte de los mosquitos. Solo lo vas a lograr cuando construyas una mente firme con convicciones bíblicas. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor. Si hablas lenguas, voy a pedirte que hables lenguas unos minutos. Y ramabastere kiatarabakute. Ramabastere kiete. Te he hablado de tu responsabilidad en la mente. Solamente hay una persona que puede cambiar la mente de una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo. Así es que voy a pedirte que pongas tu mano en tu mente, en tu cabeza, en tu frente, donde quieras. Correbastere que ama tú. En fe, con todo tu corazón y con toda tu sinceridad, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, transforma mi mente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Fuera todo pensamiento sucio, todo pensamiento mentiroso. Toda duda te vas en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, transforma nuestra mente.